seguimos conociendo México. Y otra manera de conocerlo es pensar por qué Yucatán se llama Yucatán, ¿no? ¿Por qué cada estado lleva ese nombre, no? Ah, pues qué interesante vídeo, promete mucho, ¿eh? Sí, vamos a verlo. El origen de los nombres de los estados de México. La República Mexicana se compone de 32 estados. Cada región cuenta con su propio origen, su propia historia, su propia herencia cultural y sus costumbres. La conformación de los nombres se debe en su mayoría a intercambios culturales en la época prehispánica, colonial y posterior independencia, desde una palabra o frase indígena hasta un error de pronunciación. Todo esto ha ayudado a conformar los nombres de los estados de México. También llevan el nombre de personajes que dejaron una huella histórica en el territorio. Tiene buena pinta, ¿eh? Aguascalientes. A ver. Ubicado en la parte centro-norte de México, el estado de Aguascalientes cuenta con una población de 1.425.607 habitantes. Su capital es la ciudad homónima de Aguascalientes. El estado forma parte de una región geográfica conocida como el Bajío, importante por la abundancia de recursos naturales y por su producción industrial, agropecuaria y minera. La ciudad de Aguascalientes se fundó el 22 de octubre de 1575, bajo el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. La primera parte del nombre hace referencia a la tradición católica, la segunda a las aguas termales que descubrieron los primeros pobladores españoles en esa zona. Posteriormente, cuando se estableció el estado de Aguascalientes, en la Constitución de 1857, se le dio a toda la entidad el nombre de su capital. Baja California. Baja California se ubica en el extremo noroeste de México. Su capital es Mexicali, pero su ciudad más poblada es Tijuana. Baja California cuenta con una población de 3.769.000 habitantes. Mira, tiene bastante. No se sabe con precisión el origen de la palabra California. En la novela de caballerías, Las Sergas de Esplandián, publicada en 1510, aparece el nombre de California, descrito como un paraíso habitado por mujeres de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y de gran fuerza. Bueno. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la palabra California se derive de una expresión mitad catalán, mitad marroquí, atribuida a Fray Junípero Serra, calor y fornas. Es decir, calor y horno, palabras del fraile franciscano en la expresión, aquí hace más calor que en un horno, para referirse a las altas temperaturas de la región. Tiene sentido. Baja California Sur. Baja California Sur se ubica al noroeste de México, en la parte sur de la península de Baja California. Su capital y ciudad más poblada es La Paz. El estado cuenta con una población de 798.447 habitantes. El norte con el sur, ¿eh? Baja California Sur es, junto a Quintana Roo, uno de los estados más jóvenes de México. Ambos se constituyeron el 8 de octubre de 1974. Antes de ser elevado a la categoría de estado, la región era llamada oficialmente Territorio Federal Sur de Baja California. Campeche. Campeche se ubica al sureste de México, en la península de Yucatán. Su capital y ciudad más poblada es San Francisco de Campeche. El estado tiene una superficie de 57.484 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3% del territorio nacional. Cuenta con una población de 928.363 habitantes. La mayor parte de Campeche está cubierta por selva tropical. Abundan los manglares, lagunas y esteros. Su clima es cálido, húmedo y lluvioso. El origen de la palabra Campeche proviene de las palabras mayas, can, que significa culebra, y pech, garrapata, lo que se traduce como lugar de culebras y garrapatas. La entidad destaca por sus abundantes recursos naturales. En la época colonial se explotaba el árbol llamado palo de tinte o palo de Campeche, del cual se extraía un tinte vegetal que los mayas usaban para teñir sus prendas y que durante siglos se usó en la industria textil europea. ¡Qué interesante! El turismo, la industria manufacturera y la petrolera son las principales actividades económicas de Campeche. Chiapas. Chiapas está en la región suroeste de México. Cuenta con una superficie de 73.289 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3.7% del territorio nacional. Chiapas tiene una población de 5.543.000 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Tuxtla Gutiérrez. Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad, vestigios arqueológicos y presencia de diversas culturas étnicas que han habitado esta región del país. El origen de la palabra Chiapas viene del náhuatl, chiampan,
que significa río de la chía. Era el nombre con Anda. que los antiguos mexicas o aztecas identificaban a las tribus octones o chiapanecas que habitaban la región central del estado. Chihuahua. Chihuahua se ubica en la parte norte del país. Cuenta con una superficie de 247.455 kilómetros cuadrados. Es grande, sí. Es el estado más grande de México. Por su tamaño se puede comparar con países como Reino Unido, Guinea o Ecuador. La capital del estado es la ciudad de Chihuahua, aunque no es la más poblada. Este lugar le corresponde a Ciudad Juárez, Juárez. donde viven alrededor de 1,5 millones de personas, mientras que en todo el estado suman 3.741.000 habitantes. Es el más grande. No hay Es el más consenso entre grande, los sí. historiadores sobre el origen de la palabra Chihuahua. Existen al menos 5 interpretaciones distintas, aunque ninguna es oficial. Las más aceptadas son 2. La primera dice que la palabra viene del náhuatl, Chicagua, que significa cosa seca, en referencia al clima árido de buena parte del territorio. Otra versión señala que viene de chi, que significa lugar, y la doble pronunciación de gua, que se interpreta como agua, una composición de los indígenas tarahumaras, que se traduce como lugar donde se juntan las aguas. Es probable que haya sido en referencia a la confluencia de los ríos Sacramento y Chubíscar en la ciudad capital. Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital del país. Está en la región centro-sur, en el Valle de México. La ciudad está dividida en 16 alcaldías. Cuenta con una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados y una población de 9.209.922 habitantes. Sin embargo, juntando a los habitantes de toda la zona metropolitana del Valle de México, que reúne tanto a la ciudad capital como a los municipios vecinos del estado de Hidalgo y México, la población asciende a 21.804.515 habitantes. Yo creo que Yo ahora creo es que ahora más. es más. Esto la convierte en la novena aglomeración urbana más poblada del planeta. En años anteriores, Ciudad de México se llamaba Distrito Federal Distrito Federal. y a sus habitantes se les conocía como defeños. Sin embargo, con la reforma constitucional del año 2016, 16. el nombre oficial cambió a Ciudad de México y se convirtió en el estado número 32 de la República Mexicana. La expresión Suena Ciudad mejor, de México Ciudad hace de referencia México. a que Sí, sí. antiguamente era el lugar donde se ubicaba la ciudad de México Tenochtitlán, la capital del Imperio Claro. Azteca. La palabra México viene de 3 voces procedentes del idioma náhuatl: Mestli, que significa luna; Xictli, que quiere decir ombligo o centro; Ombligo, y Co, sí. es decir, lugar, por lo que se traduce como en el ombligo de la luna. Qué Coahuila. bonito. Coahuila se ubica en la región norte de México. Su capital y ciudad más poblada es Saltillo, con una superficie de 151.563 kilómetros cuadrados. Es el tercer estado más grande del país. Su población ¡Qué alcanza chulo! los 3.146.771 habitantes. Existen diversas teorías sobre el origen del nombre Coahuila. Lo que se sabe es que a la tribu prehispánica que habitó la región se le llamaba Coahuiltecas. Desde su Claro. fundación en 1824, el estado adquirió el nombre de Coahuila a partir de ese gentilicio. Claro. Una de Claro. las versiones la ofrece el historiador Vito Alessio Robles en su libro Coahuila y Texas en la época colonial. Según el autor, el nombre se deriva del náhuatl Coatl, que significa culebra, y Huilana, que traduce como arrastrarse. La etimología sería lugar donde se arrastran las culebras. Pero la versión más aceptada la ofrece Tomás Cepeda en su libro Geografía de la República Mexicana. Ahí señala que la palabra proviene del náhuatl Coahuitl, que significa árbol, y la, sufijo de abundancia. Se traduce como abundancia de árbol o arboleda, cuyo nombre le vino de Me los gusta más frondosos este. nocedales Sí. que crecían en la región. Colima. Colima se ubica al oeste de México. Su Es capital es la chiquitín. ciudad homónima de Colima, aunque la más poblada es la ciudad costera de Manzanillo. El estado tiene una superficie de 5.627 kilómetros cuadrados. Es el cuarto estado más pequeño de México. Sin embargo, si fuera un territorio independiente, tendría más o menos la superficie de países como Brunei o Trinidad y Tobago. Colima tiene una población de 731.391 habitantes. está bien. La ciudad capital fue fundada en 1527 como Villa de San Sebastián de Colima. En el siglo XIX se adoptó ese nombre también para el estado. Se cree que la palabra Colima viene del náhuatl, Colimán, nombre del antiguo señorío que dominaba la región. La palabra Coyi significa cerro, volcán o abuelo, mientras que Maitl quiere decir dominio, lo que se interpreta como lugar donde domina o reina el dios del fuego.
Esto en referencia al famoso volcán de fuego o volcán de Colima, uno de los símbolos de ese estado, que se levanta a 3.860 metros de altura en los límites con el estado de Jalisco. Durango. El estado de Durango se ubica en la región noroeste de México. Cuenta con una superficie de 123.364 kilómetros cuadrados. Esto representa el 6.3% de todo el territorio nacional. Durango es el cuarto estado más grande de México. Su superficie supera ligeramente la de países como Corea del Sur o Malawi. Su capital y ciudad más poblada es Victoria de Durango. La población total del estado es de 1.832.650 habitantes. La geografía de Durango está dominada por la Sierra Madre Occidental, una cadena montañosa que recorre el occidente de México. La ciudad capital fue fundada el 8 de julio de 1563 por el conquistador español Francisco de Ibarra, quien era de la población de Eibar, España, cercana a la villa de Durango, en la provincia de Vizcaya, de la cual tomó el nombre. Durango en lengua europea euskera significa vega o terreno bajo rodeado de agua y montañas. Guanajuato. El estado de Guanajuato se encuentra en la parte centro-norte de México. Cuenta con una superficie de 30.607 kilómetros cuadrados. Su población asciende a 6.166.934 habitantes. Su capital es la ciudad de Guanajuato, aunque la ciudad más poblada es León. Es uno de los estados más industrializados del país. Fundamental para la economía son sus industrias del calzado, textil y sobre todo automotriz. La palabra Guanajuato se deriva de la lengua purépecha, Guanaxuato, donde Guana significa rana, Guat significa cerro y O es un sufijo indicativo del lugar. El significado completo es en el Cerro de la Rana. Guerrero. Guerrero se ubica en la región al suroeste de México. Cuenta con una superficie de 64.281 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3.2% del territorio nacional. Su población es de 3.542.204 habitantes. La capital de Guerrero es Chilpancingo de los Bravo. Sin embargo, su ciudad más poblada es Acapulco. El estado surgió el 27 de octubre de 1849. Se le dio el nombre de Estado Libre y Soberano de Guerrero, en homenaje al caudillo de la independencia y segundo presidente de México, Vicente Guerrero Saldaña. Es el único estado que lleva el nombre de un presidente mexicano. Hidalgo. El estado de Hidalgo se encuentra en la región centro-este del país. Su capital y ciudad más poblada es Pachuca de Soto. El estado cuenta con una superficie de 20.821 kilómetros cuadrados y su población asciende a 3.082.841 habitantes. Hidalgo fue un estado clave durante la época colonial, ya que contaba con una de las principales minas de plata. El 16 de enero de 1869 se publicó un decreto mediante el cual se anunciaba la fundación del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Se llama así en honor al padre de la patria e iniciador de la independencia de México, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Jalisco. Jalisco se ubica en la región occidental de México. Cuenta con una superficie de 78.588 kilómetros cuadrados. Su población asciende a 8.348.151 habitantes. Su capital es Guadalajara, pero la ciudad más poblada es Zapopan. Jalisco es el tercer estado con mayor número de habitantes del país, solo por debajo de Ciudad de México y del Estado de México. Jalisco reúne algunos de los elementos culturales considerados a nivel mundial como parte de la identidad mexicana. Nos referimos al tequila, el mariachi y el jaripeo. El origen de la palabra Jalisco viene del náhuatl, hashi, que significa arena, y ixtli, que quiere decir rostro o superficie, y co, que es la designación del lugar. La expresión en su conjunto se traduce como en la superficie de arena o en el arenal. Estado de México. El Estado de México se ubica en la región centro-sur del país. Su capital es Toluca de Lerdo, mientras que su ciudad más poblada es Ecatepec de Morelos. Se trata del estado más poblado del país. Cuenta con 16.992.418 habitantes. Esto representa el 13.5% de la población total de México. Durante la época colonial, se le conocía como Provincia de México. Tras la independencia, se firmó el decreto que le dio su nombre actual, el 4 de octubre de 1823. Michoacán. Michoacán de Ocampo se ubica en la región oeste de México. Su capital y ciudad más poblada es Morelia.
Michoacán cuenta con una superficie de 58.598 kilómetros cuadrados. Su población asciende a 4.748.846 habitantes. Michoacán es reconocido como uno de los estados más importantes por su producción aguacatera. El origen de la palabra Michoacán procede del náhuatl Michhuancán, con el que los aztecas conocían el territorio donde se asentó el imperio purépecha o Michoaque. Michín significa pescado, Hua es un verbo posesivo y la terminación can se puede traducir como lugar. La expresión se traduce como lugar de pescadores o lugar donde abundan los peces. Morelos. Morelos se ubica en la región centro-sur del país. Su capital y ciudad más poblada es Cuernavaca. El estado cuenta con una superficie de apenas 4.893 kilómetros cuadrados y una población que asciende a 1.971.520 habitantes. Bueno, sí está Morelos se llama poblado, así en Está cerca reconocimiento de al la héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón, un militar insurgente que nació en el hoy estado de Michoacán. Nayarit. El estado de Nayarit se ubica al oeste de México. Cuenta con una superficie de 27.815 kilómetros cuadrados y 1.181.050 habitantes. La Riviera Nayarita es uno de los principales destinos de playa de México y una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno estatal. Nayarit es uno de los estados más jóvenes de México. Alcanzó ese rango apenas en el año de 1917. La palabra Nayarit viene del Cora, una lengua mesoamericana que hablaba el grupo étnico de los Coras, también conocidos como Nayeris, y que todavía habita en el municipio de El Nayar. Nayarit significa hijo de Dios que está en el cielo y en el sol. La palabra viene del célebre caudillo y rey de la etnia Cora en el siglo XVI, cuyo nombre era Nayar. Nuevo León. Nuevo León se ubica en la región noreste de México. Cuenta con una población de 5.784.442 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Monterrey, epicentro de la segunda zona metropolitana, con mayor número de habitantes en todo México. Nuevo León destaca por su desarrollo económico e industrial. Aquí se concentran las 50 empresas más poderosas de México, como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Cemex, FEMSA y Banorte. El nombre del estado se debe al conquistador portugués Luis Carvajal y de la Cueva, quien en 1579 llegó a esta región del Nuevo Mundo y la bautizó como Nuevo León, en honor al Reino de León, lugar donde había nacido el rey Felipe II de España. Oaxaca. Oaxaca se ubica en la región suroeste de México. Cuenta con una superficie de 93.757 kilómetros cuadrados, por lo que su superficie es más extensa que países como Portugal o Hungría. Cuenta con una población de 4.132.148 Pensaba que era más habitantes. pequeñito Oaxaca. También. Oaxaca es uno de los estados que más ha conservado su cultura prehispánica. Sí. Los Sí. pueblos zapoteco y mixteco tienen mayor representatividad e incluso muchos de sus municipios se rigen por sus propios usos y costumbres. El nombre de Oaxaca proviene del náhuatl, con el que los aztecas se referían a los pueblos que habitaban esta región. La palabra Huaxiacan se desdobla en Huaxin, que significa guaje, o guaje, unas semillas comestibles. Yacatl significa nariz o punta, y el sufijo se significa lugar, por lo que la expresión completa se traduce como el lugar en la punta del guaje. Puebla. Puebla se ubica en el altiplano central mexicano. Su capital es la ciudad de Puebla de Zaragoza. El estado cuenta con una superficie de 34.251 kilómetros cuadrados y una población de 6.168.883 habitantes. No hay un consenso sobre el origen del nombre del estado. Los historiadores han presentado varias versiones. Una de ellas señala que el nombre viene de las Cartas Puebla o cartas de población con la que los monarcas españoles autorizaban la fundación de nuevas ciudades. Otra versión señala que el nombre proviene del franciscano Juan de la Puebla, originario de Puebla de Alcocer, actual comunidad autónoma de Extremadura, quien era el encargado de seleccionar a los misioneros que acompañaban a los conquistadores. Querétaro. Tiene sentido. El estado de Querétaro se ubica en la región centro-norte de México. Cuenta con una superficie de 11.684 kilómetros cuadrados y 2.368.467 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Santiago de Querétaro. De acuerdo con Ricardo Jarrillo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la palabra Querétaro es una castellanización del vocablo cretaro, de origen purépecha,
cuya traducción es cañada o juego de pelota, en referencia al deporte ulama que practicaban las antiguas culturas prehispánicas. Quintana Roo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Quintana Roo Sí, se sí. ubica en la región sureste de México, en la península de Yucatán. La capital es Chetumal, mientras que la ciudad más poblada es Cancún. En Quintana Roo viven Interesante. 1.857.958 personas. Este Escarpado estado es conocido es. como la Riviera Maya, uno de los destinos más turísticos a nivel mundial. En promedio, casi 20 millones de turistas visitan este lugar cada año. El nombre que se le asignó desde su fundación, en 1974, viene del escritor e insurgente del movimiento de independencia, Andrés Quintana Roo, cuya familia llegó a la península de Yucatán, procedente Es el de apellido Islas de una Canarias en el persona, siglo ¿no? XVIII. Sí, sí. San Luis Potosí. Pues sí. San Luis Potosí se encuentra en la región centro-norte de México. Cuenta con una extensión territorial de 65.268 kilómetros cuadrados, similar a países como Letonia, Lituania o Sri Lanka. Cuenta con 2.822.255 habitantes. La capital y ciudad más poblada es la ciudad homónima de San Luis Potosí. El origen del nombre se remonta a los años de la fundación de la ciudad preciosidad. capital, el 3 de noviembre de 1592. Los conquistadores españoles la nombraron como San Luis Potosí en honor al rey Luis IX de Francia, así como a la ciudad boliviana de la Villa Imperial de Potosí, fundada 5 décadas antes, en 1545. La razón para esta asociación de nombres es que ambas eran regiones mineras. Ahí se descubrieron importantes depósitos de oro y plata. Sinaloa. Tengo un Potosí. Sinaloa Ahí se viene ubica al Valero en noroeste de Potosí. México. Eso Su es. capital y ciudad más poblada es Culiacán. El estado cuenta con una superficie de 58.200 kilómetros cuadrados. Territorialmente se puede comparar con países como Croacia o Togo. Sinaloa cuenta con una población de 3.026.943 habitantes. Es un estado eminentemente agrícola, por lo que también se le conoce como el granero de México. Ah, mira, La palabra no Sinaloa sabía. viene de la lengua caíta, que se compone de las voces Sina, que significa pitaya, y Lobola, que se traduce Anda. como redondo. Ah, Sinaloa significa entonces pitaya redonda. La pitaya es una planta cactácea cuyo fruto es de color rosa intenso y que abunda en estas tierras. Sonora. Sonora se ubica en la región noroeste de México. Su capital y ciudad más Los más poblada es grandes, ¿no? Hermosillo. Grande también. Sonora cuenta con una superficie de 179.503 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo estado más grande de México. Territorialmente, se puede comparar con países como Uruguay o Surinam. Este estado cuenta con una población de 2.944.849 habitantes, donde conviven 8 tribus indígenas originarias como los mayos, y yaquis y seris. No existe Qué consenso dato, sobre el ¿eh? significado de la palabra sonora. Una versión señala que los indígenas originarios vivían en chozas a las que llamaban sonor. Los españoles cambiaron dicha palabra por la más armoniosa Sonora. Otra versión indica que los españoles llegaron a la región el día de Nuestra Señora del Rosario. Como los nativos no podían pronunciar la letra ñ de señora, su pronunciación derivó en Sonora. Tabasco. Tabasco se ubica en la región sureste de México. Su capital y ciudad más poblada es Villahermosa. Cuenta con una superficie de 24.738 kilómetros cuadrados y una población de 2.402.598 habitantes. montón, Sobre ¿eh? el origen del nombre Tabasco existen distintas interpretaciones. La más aceptada señala que proviene del nombre del cacique indígena, Tabscub, que en maya se traduce como Nuestro Señor de los Ocho Leones. Tascob o Tascub era quien gobernaba la región cuando los españoles desembarcaron en sus costas en 1518. Tamaulipas. El estado de Tamaulipas se ubica en la región noreste de México. Su capital es Ciudad Victoria, mientras que la ciudad más poblada es Reynosa. Cuenta con una población de 3.527.735 habitantes. La principal actividad económica de Tamaulipas es la industria manufacturera. De los 53 puentes internacionales entre México y Estados Unidos, 17 están ubicados en Tamaulipas. Además, Claro. por sus 2 puertos marítimos, se mueve el 30% del comercio internacional. Guau, El nombre pues, Tamaulipas viene del huasteco Tamaulipa. El prefijo tam significa lugar donde, mientras que el vocablo olipa se traduce como rezar mucho. El significado de la expresión es lugar donde se reza mucho. Tlaxcala. Tlaxcala está en la región Existe. centro-oeste del país. Existe. Su capital es la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl.
El estado cuenta con 1.342.977 Para ser pequeño vive gente, ¿eh? y una Sí, superficie sí. de apenas 4.016 kilómetros cuadrados, por lo que se trata del menos extenso del país. El origen de la palabra Tlaxcala viene del náhuatl, Tlaxcali, que significa tortilla. Sin embargo, al modificar la terminación yi por ya, el sustantivo se convierte en plural y se traduce como lugar de tortillas. Veracruz. Mira. Veracruz de Ignacio de la Llave se encuentra en la región sureste de México. Su capital y ciudad más poblada es Jalapa. Cuenta con una población de 8.062.579 habitantes, lo que Sí, está representa poblado, el 6.8% de la población total de México. Veracruz fue fundada por el conquistador Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 como Villa Rica de la Veracruz. La razón del nombre se debe a lo siguiente: Villa, porque su intención era fundar un pueblo similar a las villas españolas; Rica, por la cantidad de oro que se podía obtener de esta tierra; y Veracruz, en referencia a la verdadera cruz, o Santa Cruz, en referencia a la crucifixión de Jesús. Según la tradición cristiana, fue crucificado Jesucristo. Yucatán. Yucatán se ubica en la región sureste de México. Su capital y ciudad más poblada es Mérida. El estado cuenta con una población de 2.320.898 habitantes. Yucatán destaca por ser una de las regiones más importantes para la civilización maya. Dentro de la península de Yucatán se encuentran las ruinas de algunas de las ciudades o centros ceremoniales mayas más destacados, como Chichén Itzá o Uxmal. Sobre el origen de la palabra Yucatán existen muchas versiones. Sin embargo, la mayoría coincide en que este nombre es producto de una confusión lingüística entre los habitantes mayas y los exploradores españoles que desembarcaron en sus costas en 1517. Esta versión señala que los conquistadores preguntaron a los nativos sobre el nombre de la región, y estos contestaron con la expresión Ma Anatik Katan, que en maya significa "no entiendo de qué hablas". Una variante etimológica indica que los mayas, al oír hablar a los exploradores españoles, decían Uyucatán, que significa oye cómo hablan. Otra versión señala que Yucatán deriva del nombre que los indígenas le dieron a su país, Yucaltanmayab, que se traduce como todas las personas que hablan lengua maya. Zacatecas. Zacatecas se encuentra en la región centro-norte de México. Su capital es la ciudad homónima Zacatecas. El estado cuenta con una superficie de 75.539 kilómetros cuadrados y una población de 1.622.138 habitantes. La ciudad de Zacatecas se fundó el 20 de enero de 1548, bajo el nombre oficial de Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas. Debido a los enormes depósitos de plata que encontraron los españoles en la región, la ciudad llegó a ser considerada como la segunda más importante del Virreinato de Nueva España. Mira. El nombre de Zacatecas procede del náhuatl, zacatl, y co, que se traduce como lugar donde abunda el zacate. Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba habitada por la etnia de los zacatecos, del cual tomó su nombre el estado. En los nombres de los estados está la memoria del país. Cada uno refiere a hitos de la historia de México, desde la época prehispánica hasta la colonización y posterior independencia. Como vemos, la integración de varias lenguas puede provocar distorsiones y errores que se convierten en palabras y luego en nombres. La geografía de México es amplia, diversa y con múltiples orígenes étnicos. Todo ese conjunto influyó en los nombres que se le dieron a estos estados. Bueno, un vídeo muy interesante, la verdad. Súper interesante. Sí, yo creo que al ponerle nombres a los estados con las lenguas antiguas es devolver un poco de la identidad del México real, ¿no? Totalmente. Y hay muchos así, también algunas curiosidades de equivocaciones como Yucatán, ¿no? Sí, tiene muchas acepciones. Claro, Guerrero por el segundo presidente de México, San Luis Potosí por otra persona, al final, pero sobre todo es devolverle la identidad a través de los nombres. Yo creo que son lo más bonito y lo más representativo. Todas las lenguas mesoamericanas y todas las lenguas indígenas. Sí, náhuatl, zapoteco, maya, la verdad es que sí. A nosotros nos causa sobre todo admiración porque el TL a nosotros no nos sale, el náhuatl, ¿no? El náhuatl, como alarga la L, el náhuatl, me encanta. Eso es, y a nosotros no nos sale, parece que habrá que practicar, Moni. Eso es, que tenemos algo ahí trabadillo, pero es otra manera de conocer México, la verdad. Sí. Y es muy interesante. Me ha parecido súper interesante, es más, me lo pienso ver más a menudo. Sí, es verdad. Me lo voy a estudiar. Eso es de estas cosas que te quedan ganas de saber o de has escuchado algo de un estado y dices,
qué interesante, voy a ver más sobre ese estado porque Fíjate que yo situaba estados del norte en el sur. A mí, 5 años después me sigue pasando que lo ponen y digo, ay, pero no estaba aquí. Claro. Ya me pasa muchísimo también, que creo que lo sé y luego me lo ponen y digo, ay, yo lo hubiese puesto aquí. Lo pues mismo nada, me pasa. Hay que aprenderse. Eso es, seguimos estudiando. ¿Sabíais que se llamaban así por estas razones? Pones aquí debajo en comentarios qué piensas, si os lo han enseñado, tu versión, porque a veces llegan otras versiones distintas, ¿no? ¿Cuál es tu versión de tu estado? ¿Cómo se llama tu estado y por qué? Pónnoslo aquí debajo en comentarios. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.